Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy vamos a dar una explicación sobre la gran mentira de la evolución, ¿vale? Todo lo desconocido y todo lo que nos han enseñado en colegios, institutos, universidades, etcétera, durante toda la humanidad, ¿vale? Durante todos estos años atrás y todos estos siglos de estudio, ¿no? Resulta que este vídeo viene a raíz de una charla, ¿vale? De una charla de un profesor especialista en prehistoria y en la evolución, a donde terminando su charla preguntó o dijo que quién tenía preguntas o cuestiones, y en eso de que yo me decidí a preguntar, levanté la mano, me dieron medio paso y resulta que le digo, bueno, mire usted, perdone, después de toda la charla tan magnífica que nos ha dado y después de todos los ejemplos tan ilustrativos y tal, ¿cómo que no ha hablado del eslabón perdido? ¿Podría decirme dónde se encuentra, en qué momento de la escala evolutiva se encuentra o está o debería estar ese eslabón perdido antes del Homo sapiens? Y curiosamente para mí, espero y supongo que también para todos vosotros y todas vosotras, la respuesta de ese profesional, de ese profesor, con más de 30 años de experiencia en su carrera, me dijo que no existía ningún eslabón perdido, que no existía ningún eslabón perdido y que eso era un término equívoco y un término que no era correcto, lo cual empleaba la gente como para intentar eh, hacer borrosa, ¿no? la teoría de la evolución, ¿no? Y toda la teoría del tema de los homínidos, desde los primeros estudios de Darwin, etcétera. Claro, yo ante esto que me dijo el profesional, pues como es lógico, me quedé atónito, me quedé callado, me quedé casi traumatizado y me he dedicado durante un tiempo a estudiar, me he dedicado a investigar y me he dedicado a informarme, ¿vale? Profundamente, no solo en internet, sino en libros, en escritos, en opiniones, en comentarios, en atlas, ¿no? En libros de autoridad. Y entonces pues me he dispuesto a hacer este vídeo para que cada uno de vosotros y vosotras saquéis vuestras propias conclusiones y deis vuestras opiniones tanto en los comentarios como a donde os parezca. Porque aquí, si algo que no hay es privacidad, y aquí no hay pelo en la lengua. Aquí todo el mundo puede decir y opinar lo que quiera, ¿de acuerdo? Que yo estoy a vuestra disposición para leeros y responderos y escucharos y atenderos. Ok. Bueno, pues como aquí vemos he preparado un cuadro, ¿vale? Un cuadro donde hay pues toda la escala evolutiva, donde hay que recordar que hay algunos monos más y algunos australopithecus y algunos homos más, pero como es lógico, esto es un cuadro de los más importantes, porque claro, si quisiéramos hacerlo completo, necesitaríamos un vídeo de 1 hora y media, tipo documental, y necesitaríamos pues imaginaros pues de folios para poder hacer un PowerPoint con todo, ¿no? Porque hay muchas variantes y está todo no está todo claro, hay mucho lío, y entonces yo, para que todo se entienda bien, lo he simplificado de esta manera y vamos a empezar por lo que sería el chimpancé, a donde, como nos indica el cuadro, es el antepasado común, ¿de acuerdo? Como aquí vemos, en otro recuadro que os pongo, los hominideos, ¿vale? Serían la familia general, donde darían paso a los homínidos, ¿vale? Y donde por último ya estarían los homínidos. Dentro de esos homínidos estaría lo que es nosotros, el ser humano, y el resto de monos y de australopithecus y de homos, como el Homo habilis, etcétera, que nos han enseñado desde siempre en el colegio. ¿De acuerdo? Así que bueno, volviendo al cuadro principal, empezamos por el Sahelanthropus chadensis. ¿De acuerdo?
conocido famosamente en la jerga científica como el hombre de Tumei, ¿vale? Ya que fue encontrado en el Chad en el año 2001, hace unos 7 millones de años, del cual solo hay un ejemplar. Ahí está el Sahelanthropus chadensis. Pasamos al Horrorin tugenensis, encontrado en Tugen, 6 millones de años de antigüedad. Subimos y seguimos en la escala hasta el Ardipithecus ramidus, de 5,8 a 5,5 millones de años. Y ya pasamos al primer Australopithecus, ¿de acuerdo? Estos tres últimos eran monos totalmente lo más parecido, por así decirlo, a los chimpancés o a los gorilas o... Vamos, ya les digo que si no eran iguales, eran muy parecidos. Y ya pasamos al primer Australopithecus, al Anamensis, con 4 millones de años de antigüedad, donde realmente entre el Anamensis y el Afarensis ya se empiezan a poner de acuerdo que fueron los primeros monos bípedos, ¿vale? Por la necesidad de caminar y de encontrar más alimento y recorrer grandes distancias, se desarrolló el bipedismo, que significa caminar a dos piernas, a dos patas, ¿vale? Como lo hacemos nosotros. Del Amanensis pasamos a la Afarensis con Lucy, ¿vale? Lucy es un famoso esqueleto, una serie de partes encontradas, ¿vale? La cual se le denominó ese nombre de 3,7 a 3,5 millones de años. Por arriba tenemos al Kenyanthropus playops de 3,5 a 3,2 millones de años, que por lo visto ese mono, esa especie, se quedó ahí obsoleta, la cual dio paso, supuestamente, a los Paranthropus, que son el Autopithecus, Aetiopithecus, con 2,5 millones de años, el Boisei, con 2,3 millones de años, y el Robustus, con 1,8 millones de años. Estos eran grandes monos, ¿vale? Con muy poco cerebro, herbívoros, los cuales tenían una cresta, como aquí podéis ver, ¿vale? En el cráneo, y los cuales la escala evolutiva de ellos se paró ahí y no desarrollaron ni evolucionaron a nada. Se extinguieron y ahí acabaron, ¿de acuerdo? Eran bípedos igualmente, pero ahí acabaron. Entonces volvemos a seguir en la escala evolutiva en camino al hombre, a nosotros, que de la Farensis pasaríamos al Australopithecus africanus, o niño de Taún, ¿vale? Denominado por la ciencia el niño de Taún, con 3,2 millones de años, el cual tampoco tiene escala evolutiva y que tampoco tiene lo que es una línea de sucesión, sino que ahí se acaba. Y luego, como vemos, y como podéis ver claramente en el esquema, a nosotros siempre, ¿vale? Por lo menos a la mayoría de nosotros, nos enseñaron de que el primer Homo fue el Homo habilis, ¿de acuerdo? El primer Homo fue el Homo habilis, por lo tanto, de la Farensis se pasaría, o bien en camino al hombre, se pasaría al Homo habilis. Bueno, pues en estos últimos años, para que veáis qué recientes están estos estudios, en estos últimos años, desde los años 90 hacia aquí, resultó de que ya el primer Homo habilis, el primer Homo no fue el Homo habilis, sino posiblemente sea el Homo rudolfenensis, como veis aquí abajo, que se cree ya que es el primer Homo. Pero anterior a estos dos Homos, hay otros dos Australopithecus que serían el Australopithecus gari, que descendería de la Farensis, como lo podéis ver ahí, y el Australopithecus sediva, con 1,9 millones de años, en el cual hay un signo de interrogación porque nadie sabe lo que es el Australopithecus sediva. Se cree que de él descienden los Homo erectus o los Homo ergaster, o que convivieron a la misma vez y se extinguieron. Al final resulta que con el sediva no se ponen de acuerdo. Hay teorías de todos los gustos y es una escala, un Australopithecus, el último Australopithecus que existió y que no se sabe dónde fue a parar. Así que retornándonos después del Australopithecus gari, que convivió a la misma vez con el rudolfensis y con el habilis, resulta que llegamos al Homo habilis. ¿De acuerdo?
Todo ese jaleo después de todo no nos importa mucho. El Homo habilis fue el primero en hacer los utensilios, en hacer armas, en cazar, en moverse, aunque era carroñero, era recolector. Y ya hubo un paso a donde la evolución dio paso a los Homo erectus y a los Homo ergaster, ¿vale? En cada uno en una parte diferente de África, pero dentro del corazón de África los dos, con 1,8 millones de años, a donde ya tanto el Homo erectus como el Homo ergaster eran erguidos, o sea, ya no solo eran bípedos, sino que caminaban prácticamente erguidos, como lo hacemos nosotros. Y aquí, señores, es donde espero que pongáis mucha atención porque viene lo interesante. Resulta que del Homo ergaster emigró, por el tema de las cazas y las recolecciones, emigró hacia la zona de Europa, Euroasia, Oriente Próximo, dejando su mayor descendencia, ¿vale? Para ser más exactos, en el antecesor en Europa, con 1,2 millones de años y un signo de interrogación porque no se sabe seguro, ¿vale? Encontrado en Atapuerca, en la cima del lado Lima, y resulta que el antecesor dio paso al hombre de al Heidelbergensis, ¿vale? Por la zona de Alemania, sobre el millón de años u 800.000 años más o menos, antes de Cristo todo, como es lógico, y ya se dio paso al hombre de Neandertal. O sea que del Homo ergaster pasamos al antecesor, pasamos al Heidelbergensis y pasamos al Neandertal hace unos 250.000 o 300.000 años antes de Cristo más o menos. Vale, por ahí se acaba esa escala evolutiva. Se acaba esa escala evolutiva, tenemos que volver atrás porque del Homo erectus, que fue el que se empezó a emigrar por todo lo que es ya no solo el Oriente Próximo y Asia, sino que ya directamente fue efectivamente hacia lo que es Asia completamente, toda la isla y todo lo que es la zona de Moscú y vamos, todo lo que viene siendo ya el Oriente y del año del 1,8 millones de años del Homo erectus, aquí viene a donde está el eslabón perdido, donde ese profesional y ese hombre y muchos otros dicen que no existe, que no hay, que no, que eso es incorrecto decirlo. Yo no digo que lo haya o no digo que no haya, a lo mejor no se han descubierto aún restos fósiles, aunque tenemos que saber que de la mayoría de los homos y de los australopithecus que os he dicho, como son el caso del Homo habilis o del Homo erectus, o en un momento dado hasta del Australopithecus afarensis o alanamensis, son muchos los cuerpos fosilizados y los huesos y los miembros de esa escala evolutiva que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces es curioso cómo no podemos tener ningún resto fósil de anterior al Homo sapiens, ¿de acuerdo? Porque de 1,8 millones de años del Homo erectus, resulta que se pasa al 150.000 o 200.000 años antes de Cristo, donde surge, como por arte de magia, como de la nada, y surge como cuando queremos nosotros encender una luz, ¿vale? Surge el Homo sapiens, que de repente es un mono, es un hombre, es un homo, igual y el resto que los demás, pero que de repente parece que tiene sus facultades más desarrolladas, parece que aun habiendo nacido de la nada y no teniendo ningún descendiente directo, ¿vale? Como podemos ver ahí, ¿vale? Resulta que su laringe es más baja, podemos pronunciar sonidos mediante un gen descubierto hace poco y que el cual no se sabe a qué se debe, el gen llamado PEX, Fox P2, ¿vale? O sea, perdón, el gen Fox P2, ¿de acuerdo? Que podéis encontrar y buscar información por internet, el cual ese gen,
más el tema de la evolución de la laringe, resulta que de lo que produce es el lenguaje. Un lenguaje que nos hace tan sumamente poderoso y fuerte al resto de la escala evolutiva, ya que nos permite comunicarnos, nos permite cazar en grupos, nos permite hacer lubricaciones, el ser más inteligente, el viajar, el emigrar, el expresar nuestros problemas, nuestros sentimientos, y que gracias a la gran arma que es el lenguaje, nos permite evolucionar y desarrollar nuestro cerebro hasta tal punto que lleguemos a día de hoy a construir aviones, rascacielos, ordenadores, internet, televisiones, y hasta que lleguemos en cuestión de unos 100 o 200.000 años de evolución a producir pues trenes, naves espaciales, y o sea, ¿cómo puede ser? Y esta es mi opinión personal, ¿cómo puede ser que de millones de años de evolución, desde el Sahelanthropus chadensis hace 7 millones de años, cómo puede ser que pasen más de 6 millones y medio de años de evolución en los Homo a través de los Australopithecus, de los Paranthropus y de los Homo, hasta que de repente, por arte de magia, sin ningún tipo de explicación hasta el día de hoy por la ciencia, resulta que nace o surge de la nada el Homo sapiens con una capacidad craneal de entre 1450 o 1500 o 1600 centímetros cúbicos, que hay que recordar que es menor que la de Neandertal, y que para seguir con el esquema y terminar, diremos que ese Homo habilis dio paso, ¿vale?, a una serie de homonización, ¿vale?, de humanización de todo el continente, de todo el globo terráqueo y de todos los continentes, llegando a dar paso a posiblemente ser la causa de la extinción de los Neandertal, ¿vale?, los cuales eran homos muy fuertes y muy robustos y que mantenían muchas características con las del hombre, menos las del lenguaje. Menos las del lenguaje, ¿vale? Una serie de condiciones físicas diferentes, pero aún teniendo mayor capacidad craneal, los Neandertal no desarrollaron ese gen y no desarrollaron esa serie de modificaciones en la laringe para poder llegar a hacerse con el mundo, sino que se extinguieron. Los Homo habilis, como vemos aquí, dejaron entre dos paréntesis de interrogación a los Floresiensis, ¿de acuerdo? Que ya no se sabe si de ahí vienen los Floresiensis o no, pero se extinguieron hace unos 12.000 años o 15.000, que se encontraron los huesos, y esa especie que era diminuta, eran enanos, midían sobre 1 metro y tal, pues parece ser que fueron como una especie de los últimos Homo antes del Homo habilis, perdón, antes del Homo sapiens. Y ya resulta que nos quedamos con que al final, como aquí vemos, el Homo sapiens a los 35.000 años antes de Cristo se queda solo en el mundo, con la excepción de los Florensis, que no se extingue hasta los 12.000. Se extingue Neandertal, a los 12.000 se extingue Floresiensis y queda el Homo sapiens, ¿vale? Queda el Homo sapiens, lo cual nos dicen que es el hombre también de Cro-Magnon, pero después la ciencia dice que ya el hombre de Cro-Magnon, que eso en verdad no existe, que el hombre de Cro-Magnon sería el Homo sapiens desde su inicio, ¿vale?, hasta el paso a donde el Homo sapiens a partir del 35.000 a.C. empezó a desarrollar más, empezó ya a quedarse solo en el mundo. El Cro-Magnon fue los que vivieron prácticamente en la época de los Neandertal, y a raíz de que ya se extinguiesen los Neandertal surgieron los Homo sapiens sapiens. Que la ciencia después más adelante dijo que Homo sapiens sapiens no era correcto hablarlo, sino que solamente había que decir Homo sapiens. Que Homo sapiens sapiens nada, Homo sapiens a seca. Y hasta aquí, y hasta hoy, el año 2014 que hemos llegado, ¿no? Vale, pues este es el planteamiento, esta es la evolución, esta es la escala humana, y ahora mi pregunta es, y no sé si ese especialista posiblemente vea este vídeo o no, pero yo le pregunto y le digo, ¿hay eslabón perdido? ¿Hay estudios que no se han aclarado?
hay información que tiene muchas lagunas, porque irremediablemente, habiendo estudiado el tema y habiendo visto lo que aquí hemos visto, la respuesta es sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un fuerte saludo y un cordial saludo. Y si compartéis mi pensamiento y mi idea, espero que compartáis el vídeo y os suscribáis a mi canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Terminando su charla, preguntó o dijo que quién tenía preguntas o cuestiones, y en eso de que yo me decidí a preguntar, levanté la mano, me dio paso, y resulta que le digo, bueno, mire usted, perdone, después de toda la charla tan magnífica que nos ha dado y después de todos los ejemplos tan ilustrativos y tal, ¿cómo que no ha hablado del eslabón perdido? ¿Podría decirme dónde se encuentra, en qué momento de la escala evolutiva se encuentra o está o debería estar ese eslabón perdido antes del Homo sapiens? Y curiosamente para mí, claro, yo ante esto que me dijo el profesional, pues como es lógico, me quedé atónito, me quedé callado, me quedé casi traumatizado y me he dedicado durante un tiempo a estudiar, me he dedicado a investigar y me he dedicado a informarme, ¿vale? Profundamente, no solo en internet, sino en libros, en escritos, en opiniones, en comentarios, en atlas, ¿no? En libros de autoridad. Y entonces pues me he dispuesto a hacer este vídeo para que cada uno de vosotros y vosotras saquéis vuestras propias conclusiones y deis vuestras opiniones tanto en los comentarios como a donde os parezca. Porque aquí, si algo que no hay es privacidad, y aquí no hay pelo en la lengua. Aquí todo el mundo puede decir y opinar lo que quiera, ¿de acuerdo? Que yo estoy a vuestra disposición para leeros y responderos y escucharos y atenderos. Ok. Bueno, pues como aquí vemos he preparado un cuadro, ¿vale? Un cuadro donde hay pues toda la escala evolutiva, donde hay que recordar que hay algunos monos más y algunos australopithecus y algunos... Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy vamos a dar una explicación sobre la gran mentira de la evolución, ¿vale? Todo lo desconocido y todo lo que nos han enseñado en colegios, institutos, universidades, etcétera, durante toda la humanidad, ¿vale? Durante todos estos años atrás y todos estos siglos de estudio, ¿no? Resulta que este vídeo viene a raíz de una charla, ¿vale? De una charla de un profesor especialista en prehistoria y en la evolución, a donde espero y supongo que también para todos vosotros y todas vosotras, la respuesta de ese profesional, de ese profesor, con más de 30 años de experiencia en su carrera, me dijo que no existía ningún eslabón perdido, que no existía ningún eslabón perdido y que eso era un término equívoco y un término que no era correcto, lo cual empleaba la gente como para intentar eh, hacer borrosa, ¿no? la teoría de la evolución, ¿no? Y toda la teoría del tema de los homínidos, desde los primeros estudios de Darwin, etcétera.